Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 12 de enero del 2026 con 22 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Fresquecito el clima, 12 de enero. Esta es una época cuando yo era niño, los palmeros de un grupo guerrillero urbano, algo así. Estaba Mauri, Germán, Leal, Chuta, o unos, sí, yo no me recuerdo bien los nombres, pero sí, 12 de enero, siempre se recuerda esa fecha. Ahí por las Américas, en una cueva, era un grupo que debió haber hecho un trabajo urbano de apoyo al, no sé si fue después que vino lo de la invasión, o sea, el desembarco de Francisco Alberto Camaño, que tenía que haber hecho una guerrilla rural, y estos, unos tipo Tupamaros, por allá por Uruguay, debió haber sido la guerrilla urbana. Bien, 12 de enero. Hay muchas informaciones internacionales, Trump con lo de Venezuela, Cuba, México, Groenlandia, etcétera, etcétera. Vamos a ir desglosando esos aspectos. Yo el viernes, el jueves, evidentemente todos los días tengo que manejar ese tema porque tiene que ver con el petróleo y las divergencias y diferencias que ha habido entre las declaraciones que hace la Casa Blanca con Trump a la cabeza y el ministro de Energía y Marco Rubio, y las supuestas contrarréplicas que provienen de Venezuela, de la propia vicepresidente Delcy, del presidente de la Asamblea, su hermano Jorge Rodríguez, de PDVSA per se. Dice, no, o sea, aquí lo que va a seguir habiendo es comercio como siempre ha habido. Aquí tenemos Chevron por más de 100 años. Y esa es la verdad. Entonces, hay muchas cosas de esas, y yo les decía, y que Trump dice que va a manejar, que le tienen que transferir 30, 50 millones de barriles. Eso son 2 días del consumo americano, 12 horas del consumo mundial. Venezuela solamente produce un 1% de la demanda mundial, con casi 1 millón de barriles por día. No es significativo. Te hemos hablado un poco de eso, hemos analizado un poquito de la industria petrolera y de las interrelaciones que tienen que ver con lo que es economía, oferta y demanda. No va a impactar realmente la composición del crudo venezolano, que en alguna ocasión Trump llegó a decir, porque ese es el problema, que a él lo traiciona esa verborrea que tiene. En una época llegó a decir que eso era basura, por el alto contenido de azufre, por la alta viscosidad. Viscosidad es que parece ni siquiera miel de abeja, es una emulsión totalmente, un lodo, difícil de bombear, difícil de manejar, y requiere especialidad, requiere preparación, requiere inversión, requiere capital cuantiosísimo. Si yo le decía el viernes, recordarán los que siguen el programa, que en ingeniería nosotros decimos, y en finanzas también, que es muy fácil dibujar el pollito y hacerle el piquito, que lo difícil es que coma. O sea, que en los papeles, como se lo digo a veces a los funcionarios del gobierno y de este y de cualquier otro que estuviera o que haya estado, que el papel aguanta todo. En la práctica es que hay que demostrar que esas cosas son así. Entonces, le decía el viernes, estaba anunciada que van a las empresas americanas a ir a invertir, y le decía, no están convencidos las empresas, por un sinnúmero de razones. Ahorita vamos a entrar en la parte económica de esos temas y un poco en la parte hasta química del producto y del proceso de refinación, en qué consiste y la realidad de los Estados Unidos, para ver si entendemos más o menos. Como le decía, es que se están manejando cosas que no se dominan, Yo recuerdo en una ocasión, en una reunión con el presidente, se hablaba, por ejemplo, de la ley de energías renovables. Entonces no se había aprobado. Y estamos en la reunión y yo veo que están hablando, no, porque esto es como si fuera la panacea, que eso iba a traer una reducción de precios.
Yo me quedo oyendo y el funcionario que está con el TLL y el presidente lo oye y repite. Digo, no, un momentico, espérese. Eso no es verdad. A esas personas hay que pagarle un sobrecosto adicional y nosotros tenemos un problema de energía que es el alto costo que pagan las distribuidoras que compran la energía. Eso no va a traer ninguna reducción, va a traer una reducción a la industria per se, pero no di que el contrato dice, que le compran las distribuidoras para ellos bajársela a los usuarios. No, claro, porque un tipo hablando ahí de cosas que no sabía, un presidente sentado que no es el para algo pone a uno que domina los temas a manejar esas cosas, porque si un presidente va a saber de medicina, de agricultura, de energía, de minería, de qué otra cosa más, de puertos, obviamente entonces no sería un presidente, sería Dios. Y para eso se designan los ministros y las personas con calidad y capacidad para que se encarguen y faciliten en la gestión, obviamente. Pues sí, entonces toda esta gente tú las oyes hablando y se anunciaba que iba a haber una reunión con los ejecutivos de las grandes empresas, que iba una misión hacia Venezuela, que Estados Unidos va a manejar los recursos, que va a manejar, administrar a Venezuela. Y yo decía, pero en Venezuela no ha pasado nada más que se llevaron a Maduro. Se me llevaron a Maduro que estaba verde, ¡fua! Y después el régimen sigue intacto. Que el régimen está cooperando, que el régimen está haciendo todo lo que digamos, digo, del dicho al hecho hay mucho trecho porque digo, a menos que nos estén mareando a todos, decía eso el viernes, ¿se recuerdan? Los discursos que provienen de la vicepresidenta en funciones, ahora presidenta, no van en esa dirección. Y dije, a menos que se esté manejando como la Sheinbaum de México, para marear a Trump y decirle, sí, tú eres lo más grande de la bolita del mundo. Y ahí está Corina Machado, María Corina, dijo que le iba a dar el Nobel de la Paz, que se lo dan a ella, como si eso fuera algo de que pues, tú podías comprar a la Duarte una cosa que diga el Nobel. No, es el comité de Oslo, de Estocolmo, allá, de qué sé yo, de Noruega, que te lo da por méritos y ese tipo de cosas. Ellos son los que lo dan. No de que tú puedes, que me lo dieron a mí, yo se lo voy a dar a mi hermano. ¿Quién a mí? Pero qué locura. Y eso es lo que habla de todas estas cosas en cierto modo que uno ve y que están pasando. Y les concluía, para hacer una especie de recapitulación, que muchas de esas cosas que estamos viendo a nivel internacional, maromas por allí, acciones por acá, que Groenlandia, que México, que Panamá, que Cuba, que Venezuela, ¿quién más? Que Irán también, que Ucrania. ¿Por qué no le aplican todas esas cosas a Putin? Algunos ahora están agarrando algunos barcos, pero bien, decía yo que es buscando tapar muchos de los problemas internos que tiene la administración, que se reflejaron en las pérdidas de las elecciones que ha habido adelantadas, como una preludio de lo que pudiera pasar a futuro en noviembre en las elecciones del 4 de noviembre. Y que los republicanos y el gobierno, el oficialismo, pudiera perder el control que tiene de las cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Entonces, que eso eran y otras medidas a lo interno que están tratando de tomarse, pero que básicamente lo que el driver, lo que motivaba todas esas cosas internacionalmente eran básicamente para diluir, como opacar los temas internos económicos y sociales y políticos que están generando crispación en la población norteamericana y que lo reflejaron en esas encuestas. Bien, eso lo vamos a desglosar en unos instantes, porque se dio la reunión con los ejecutivos y como yo les decía, y hay un refrán que dice inglés, que dicen en inglés, los americanos, los ingleses, easier to say than done. Que la traducción literal que nosotros le haríamos a eso es más fácil decirlo que hacerlo. Que es básicamente parecido a aquello. Usted puede dibujar el pajarito, pero lo difícil es poner el pajarito a comer, que coma al piste. No, tú le das el piquito, pero de ahí al hecho real se dan esas situaciones. Pues ahorita vamos a ver todo lo que ha venido sucediendo a nivel de esa reunión que hubo y otras cosas internacionales. Pero tenemos un tema importantísimo a nivel local
y es que ayer hubo un Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno, el primer Consejo de Gobierno del año, de este año, que es el primero como estamos 26 ya, bueno, el primero, pero del gobierno del presidente Abinader, pero ya había habido el del 25, ¿no verdad? Bueno, porque las elecciones fueron el 24. Y ahora en este nos asombran con que recibe el apoyo del BID, que busca un asesor británico. Antes estaba otro, Anthony Blinken, no, Anthony Blinken era el canciller americano. ¿Cuál era? Uno que fue canciller británico, que dijeron que estaba asesorando al presidente Abinader, pero ese asesoramiento en la práctica no se ve porque el gobierno ha tenido el peor desempeño económico fuera de épocas, ¿verdad?, críticas como, digamos, la pandemia y eso, con un crecimiento que si acaso lleguemos a 2, todavía el Banco Central no lo ha dado a conocer. Habla de que cuál es la asesoría que se le estuvo dando. Lo otro es la inflación. La inflación cierra en 4.95, la interanual. Y la alimentos y bebidas en el mes de diciembre, solo en el mes de diciembre, se dispara a 1.52% el índice de precios al consumidor. Elevadísimo, extraordinariamente elevado. Entonces, imagínense usted, y octubre y noviembre fueron también elevados en términos de la inflación alimentaria, los productos alimenticios, y la canasta básica elevada. Recuérdese que la previa fue 4.81 y anteriormente 4 viene bajando, subiendo paulatinamente, pero sostenidamente, hasta el rango extremo. Se quedó en 4.95. Número bonito. Usted ha visto cuando usted va a comprar a las tiendas que le ponen 9.99. Eso es para no ponerle 10 y que usted se sienta como está bajo. 4.95, eso es 5. Eso es 5 prácticamente. ¿Y qué significa que sea 5? Usted me dice, sí, pero la inflación es como dice Magín, como dice el gobierno. El dólar está en el rango. El año pasado se mantuvo en el rango. Estuvo en 64, tú tuviste que meter en marzo, en abril, a 64, llegó en octubre, tuviste que inyectar de nuevo un paquete de millones de dólares para bajar eso, y ese zigzag se ha repercutido en el tipo de cambio. Ese zigzag del tipo de cambio también ha impactado, la tasa de interés no ha bajado como tú quisieras por esas inyecciones monetarias que se ha venido haciendo, que se quedan en las manos, según explican algunos, con las quejas, dice, se quedan en las manos de algunos pocos, como dice Copimecon y otras pequeñas y medianas empresas. Pero el punto es que 4.95 ciertamente está en el rango. 4 es el rango target de la inflación aquí, de nosotros, 4 más o menos 1. 4 más 1 es 5. Ahora mismo está en el rango superior, 4 más 1, 5. Pero 4 menos 1 es 3. Hubiéramos preferido que el crecimiento económico fuera su potencial de 5%, de 6 o 4.5, por ejemplo, 4.5, y que la inflación, por el contrario, en lugar de estar en el rango superior 5, estuviera en el rango inferior 3. Pero tenemos lo contrario, tenemos una inflación en el rango superior en 5 y la diferencia entre 3 y 5 es un 50%. Porque 4 más 1, un 25% de 4 es 1, ese sería el para arriba, y otro 25 para abajo, 50%. Entre 3 y 5 hay una diferencia de un 50%, prácticamente. Entonces, ¿cuál fue la asesoría que dio este asesor británico? Ahora hay otro asesor en este Consejo de Gobierno que parece que vino a darle consejos al gobierno. Consejo de Ministros o darle consejos a los ministros. El asesor británico Francis Maude, durante el primer consejo, dice, para priorizar los proyectos que serán impulsados en el año 26, y el gobierno necesita traer una persona, es el síndrome de Guacanagariz que tenemos nosotros,
Yo me recuerdo en el gobierno del presidente Fernández, trajeron a Talí, un francés, y que le pagaron $1.000.000 y una cosa, y cuando yo vi el documento en la parte eléctrica, yo le decía, estábamos en el Salón Las Cariátides, le decía al ministro de Economía, entonces digo, eso en la parte del sector energético, eso es poesía pura, y ahí lo hemos visto. Bueno, ¿cómo priorizar los proyectos que serán impulsados en el 26? Para eso hay que traer un ministro, para saber cuáles son los proyectos prioritarios y cómo impulsarlos. Este gobierno tiene 5 años. Si en 5 años uno hace una maestría y un doctorado y un posgrado y se gradúa de la universidad, con el objetivo de maximizar el impacto de las políticas públicas en la vida de la ciudadanía. Eso es una pura poesía, todo lo que yo estoy oyendo aquí, pero aportando soporte técnico y metodológico para la planificación gubernamental, un gobierno de 5 años, porque tú me dices, acaba de entrar, esta es su primera gestión y el primer año te lo compro, pero con 5 años, el gobierno sabe y le hemos dicho y por aquí contribuimos de gratis, básicamente, no como un asesor que hay que pagarle, vino a darle una charla de cómo, que lo más difícil es implementar, no planificar. Por supuesto, eso no hay que traer a nadie de fuera para que lo sepa. ¿Cuánta gente de aquí en el país no hay que han pasado por el gobierno, que tienen experiencia sobrada? Con el fin de mejorar la coordinación interinstitucional y superar obstáculos de la gestión diaria. La reunión estuvo orientada a elevar los niveles de eficiencia y transparencia. Tienen que venir de Inglaterra a elevar los niveles de eficiencia y transparencia. No, hombre. No, hombre, aquí sabemos que son las cosas que el gobierno en las que tiene que enfocarse. En el lado del gasto, tratar de disminuir esos gastos superfluos, dedicar más recursos a la infraestructura, al gasto de capital, que ya el ministro de Hacienda, Magín, por cierto, que tiene un lío armado aquí, eso, qué lástima que he oído unas cosas ahí, pero por lo menos la decisión la tomó y hay mayor gasto de capital y habrá más gasto de capital y espero que entonces el presidente lo apoye para esos fines, pero no se necesitaba traer a nadie de lo grande, de una charla, eso fue lo que pasó aquí, un ministro, un asesor, que fue ministro, que es ministro, que será cosa, lo que fuera, dice, lo más difícil en el gobierno es la implementación. Albricias, bienvenido a Roma, descubrimos América. El mayor desafío de los gobiernos no es diseñar políticas, sino lograr su implementación. Y dice él que el gobierno está haciendo un excelente trabajo. Entonces, hay que quitar al ministro de Hacienda, hay que quitar al ministro de la Dirección de Impuesto Interno, hay que quitar el de Aduana, hay que quitar el de Vivienda, hay que quitar al del Plan Social, hay que quitar la tarjeta Supérate, hay que quitar al de Peñaguaba. Entonces, si todo está haciendo un excelente trabajo, ¿por qué entonces hay que hacer todo este remolino y todo estos revoloteos? No. Lo primero es que si una persona me viene a asesorar a mí y me hace un diagnóstico que no se adecua a la realidad y me viene a limpiar saco y a decirme que yo me la estoy comiendo, cuando los resultados no muestran eso en la práctica y los números están ahí. El dólar a 64, ahora vamos a ver, sigue igual. La inflación en el rango alto, 50% por encima de lo que pudo haber sido, aunque esté en su rango meta. Pero qué mal que no estaba en la parte baja, sino que esté en la parte alta. Y el crecimiento económico en el suelo, obviamente fruto de la baja de inversión de capital. Para eso no hay que traer a nadie de fuera. Eso se lo digo yo aquí diariamente. Y de manera positiva, ¿no? Para que se corrija. Entonces, bueno, eso fue lo que hubo, un consejo de ministros para darle consejo a los ministros de cómo tienen que hacer su papel o su trabajo, seguramente eso es lo que hubo ahí. Pero hay otro tema que tiene que ver también con el gobierno y he oído los comentaristas rasgándose las vestiduras porque al presidente Pacheco lo ha irrespetado, diciendo que se han nombrado personas que traen sus amiguitos y meten gente y cancelan a los miembros del partido oficialista, gente que se ha preparado, que tiene calidad, preparación, etcétera, etcétera. Bueno, y eso ha generado todo un revuelo. Pacheco lo dijo desde el hemiciclo, hay otros que estiman que ese no debió haber sido el lugar, pero esa es la parte de la forma. El fondo, lo importante es que las bases
está siendo pisoteada en la interpretación de Pacheco porque la están cancelando para meter amiguitos y pegados y relacionados con los funcionarios que han sido nombrados. Hay mucha tensión. Dice que él habló con el presidente. Hay otro que un diputado que dijo que se dio un humo cuando cancelaron al de Agricultura. Fíjense ustedes que eso es como se ve, como los fuegos en los vertederos, que no se ve humo, apagó, pero por debajo sigue quemando la candelita y después vuelve y se genera el incendio. Bueno, esto ha tenido muchas interpretaciones y usted oye los comentarios de fuera, de bueno, que si al presidente, que si lo respetaron, que si está pasando, todas esas cosas son normales y obviamente porque es el presidente, es como en Estados Unidos el Speaker of the House de la Cámara de Representantes, ese es Pacheco, el presidente es una figura y está defendiendo su base, sus correligionarios de actitudes y cosas que le han pasado en diversas instituciones del Estado, que le han votado a su gente, que le han cancelado a su gente y él es un líder político. Y ahí tiene que lidiar en cierto modo aquella confluencia que hay entre los compañeritos de la base, pero él dice, ahí no hemos pasado yendo a las universidades, preparándonos para que también entonces las posiciones, porque no es que están votando a cualquier maca la pasa cantando por ahí, dice Pacheco, sino que personas lo han quitado. De la DGI ya nombraron sus directores, parece que eso era parte del acuerdo que había para nombrar a don Pedro Urrutia y del acuerdo que venía ya con Magín, que tiene problemas y ahora vamos a entrar con el exdirector Luis Valdés y armó un lío con una persona ahí que le estaban investigando un fraude y hay un lío con esa situación que yo lamento mucho porque yo soy amigo de Magín, mucho aprecio, yo al otro no lo conozco, pero hay un problema entre ellos ahí de que le están investigando unos fraudes, que él fue a la encargada y le pidió la clave de la computadora y hay un lío muy feo que lo vimos en las redes ahí, que no habla nada bien de la situación. Entonces esto ha tenido repercusiones porque el diputado Cedeño, que siempre toma partido, criticó que se revelaran conversaciones privadas con el presidente de la República. Lo malo no es que se denunciaran esas cancelaciones de compañeros que dice Pacheco, para él lo malo es que se dijo que se le dijo al presidente, no es el fondo, sino la forma, y que se hiciera en el hemiciclo. Miren ustedes cómo eso es una manera de él posicionarse en contra de Pacheco. Ahora en febrero, yo no sé si en febrero habrán elecciones de los bufetes directivos o es en agosto, pero fíjense ustedes cómo ya hay ahí quien le saca una daga y le da por un lado. Se refirió también Hipólito Mejía sobre eso, que también, pero Hipólito está patrocinando la campaña de Carolina, su hija, y obviamente hay gente que se la han quitado de los puestos, se lo han cancelado. Verbigracia, el ministro de Agricultura y parte del gabinete de su staff, ¿verdad? Y en otros lugares también. Y dice Hipólito sobre la barrida de los empleados tras la llegada de los nuevos, que traen a sus amiguitos, que él no está de acuerdo con eso, que está en desacuerdo con la práctica de remover a todas las personas cada vez que llega uno nuevo y que se impongan vínculos personales sobre la capacidad de las personas, parecido a lo que está apoyando lo de Pacheco. Dice que el presidente debe poner límites a este tipo de práctica, pues todo el mundo le ha caído a Pacheco, pero no se atreven, claro, no lo han dicho de la misma manera. Pero en el fondo, aquí están coincidiendo Hipólito y Pacheco. El presidente no debe permitir eso, que un tipo que vaya se lleve a toda la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ya usted ve cómo hay Guido, que está muy activo, que parece ser que en aquel reunión de Jarabacoa le asignaron la tarea como de salir, como es buen expositor y escribe y realmente tiene bastante capacidad, ha salido a defender al gobierno en múltiples ocasiones. En una ocasión retando a Leonel Fernández, en otra retando a Andy Dauager. Ellos no se han ido con el amague de responderle porque sería ranquearlo en esos términos, porque Guido discutir de economía con Andy, ¿qué es esto?
o con Leonel Fernández en términos políticos, si pudiera, pero entonces lo que estaría Leonel Fernández, sin él ser ni siquiera candidato, sería ranqueándolo. Si él quiere discutir como de Indotel, alguien de la Fuerza del Pueblo, de otro sitio, le respondería. Pero bien, pero Guido hace su papel muy bien. Advierte, críticas de Pacheco pueden ser usadas por adversarios naturales del PRM. No es que las críticas no sean, dice, que las críticas no sean legítimas. Dice Guido, tenemos que ser cuidadosos. Cuando las críticas legítimas, variadas, ponderadas e inteligentes pueden ser usadas por los adversarios. No es que sean verdad o mentira, es que mejor meter la basura debajo de la alfombra. Es lo que le está planteando aquí, porque el adversario mañana no lo va a estrujar, lo va a usar, lo va a sacar. Dice que las críticas constructivas deben ser canalizadas por las vías correspondientes. Ustedes ven cómo se alinea con Cedeño y con otros en ese mismo sentido, pero el fondo está ahí. Y el fondo proviene de que en el caso de impuestos internos se han cancelado todos los subdirectores que estaban con Luis Valdés. Luis Valdés ha tenido unas discusiones y desde el principio que nombraron a Magín se sabía que él había pedido ese puesto, que era parte del acuerdo, y tuvieron un encontronazo en su momento. Y esas cosas no son nuevas. Cuando Arroyo lo quitaron de Indotel, tuvo unos trompones ahí con paliza en Palacio. O sea, hay sus cosas. Yo no sé, yo no he visto eso. Yo solamente digo lo que he oído. Pero diga usted que ya de por sí, el punto aquí no es ni siquiera la forma que se quiere dorar la píldora y decir, no, ese no es el canal adecuado, hay que hacerlo, no se debe decir, pero es una realidad. Aunque no se diga, no deja de estar quemando por debajo esa situación que afecta realmente al gobierno, que ahora habla de relanzar, de eficientizar y un sinnúmero de cosas que se ven por lo menos muy bonitas. Vamos a ver, otra cosa preocupante, ya que se habla del desarrollo, el desempeño y en seguridad y todas esas cosas, a la directora de la cárcel de Rafael Mujeres en Santiago la ametrallaron, le dispararon, le entran a tiro y ustedes saben, ya eso había habido contra otro, Rafael y hombres, Rafael y mujeres, yo no sé cuál dice las dos cosas aquí, pero no sabemos. Bueno, el hecho es que le tiraron unos tiros en Santiago el viernes y uno de los tiros se le pegó a un señor que salía de una tienda, de un negocio, y él lo hirieron y el señor murió. Para que usted vea que la gente del Ministerio de Interior tiene que prestarle atención a Santiago, porque siempre de allá están saliendo. Ustedes se recuerdan en la matanza que hubo en la barbería, y Santiago está siempre hirviendo. Entonces, ¿qué tenemos? Les decía que está el tema de Groenlandia. Los de Groenlandia le dicen, nosotros no queremos ser ni daneses ni de Groenlandia, nosotros queremos ser groenlandeses. Nosotros no queremos con lo que Trump dice que va a tomar Groenlandia, a la buena o a la mala, porque eso no va a permitir que los rusos y los chinos se ocupen de eso. En Europa, toda Europa está en contra, y esas cosas siguen, y uno a veces tiene que partir, a veces, quién sabe, como dice la Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum de México, que me da mucho a mí, que es lo que la Delcy Rodríguez de Venezuela también va a aplicar. Dice la Sheinbaum sobre que en estos días veíamos también que Trump había dicho que los narcos, los carteles gobiernan México, y que él iba a tomar, casi estaban listos para ir por tierra y atacar a los carteles en México, violando su soberanía, una cosa tan sagrada para los mexicanos, que le quitaron Nuevo México, que le quitaron Texas, se le quitaron toda esa zona, casi medio México se le robaron los Estados Unidos en aquella guerra. Entonces, Sheinbaum le preguntan sobre esas cosas, dice, no, eso es Trump, que esa es su forma de comunicar. Pero Trump ha demostrado que no es nada más su forma de comunicar, que en la práctica está aplicando todas esas cosas que le plantea el cerebro oscuro de la administración, que para mí es ese Stephen Miller. Le resta importancia, es una manera diplomática de ella manejar ese tema, porque no se va a pelear con Trump ni tampoco, pero tiene que
esperar que por lo menos la cordura, Marco Rubio y los adultos en la habitación tomen cartas en el asunto. Diga, presidente, aguántese, pero ¿qué es lo que está pasando? Aguántese, ya no necesitamos hacer más bulto. Ya con esto que hemos hecho, ya todos los problemas internos ya lo hemos opacado en cierto modo, pero no vamos a armar más problemas. Dice la Sheinbaum que hace 2 o 3 días el Marco Rubio habló de la buena coordinación que existía con México. Entonces, habiendo esa coordinación, ¿cómo es que va a ir a atacar? Entonces, ese tipo de cosas siguen sucediendo. Y yo les decía que igual a Cuba no habrá más petróleo ni dinero. O se alinean o pronto verán lo que le va a pasar, según Trump, que el flujo de petróleo y dinero venezolano a La Habana se detendrá a partir de ahora. ¿Por qué? Se supone que ellos van a hacer un uso de los recursos o un control de los recursos. Eso no está claro, eso no se entiende ni se sabe. Pero si va a manejar los 30, 50 millones de barriles que se supone que se acordaron con Venezuela y que Venezuela le iba a dar para comprar productos netamente americanos, eso fue parte de las cosas que se dijeron, ya ese dinero, o sea, ese petróleo que Venezuela le suplía a Cuba, evidentemente eso es parte de la estrategia. Dice que se alineen antes de que sea demasiado tarde. Y cuando le preguntaban si Marco Rubio, que es de ascendencia cubana, dice que le gustaría que Marco Rubio fuera el presidente. Supongo que a Marco Rubio no le agradó para nada eso, porque ¿por qué va a querer Marco Rubio ser presidente de Cuba cuando puede ser presidente de los Estados Unidos? Y fue candidato que enfrentó a Trump para la campaña del 16, candidato presidencial, y tiene mucho más capacidad que la mayoría de los que están en ese gabinete de Donald Trump. Dice Trump que Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que mantuvieron a Venezuela como rehén durante años. Para que ustedes vean, esa boca de Trump es una cosa que bueno. Pero sin embargo, en la reunión que sostuvo, no logró convencer a los inversionistas, de las grandes empresas. Y eso lo vamos a conocer en unos instantes cuando toquemos la parte de económica. Sin embargo, él prometió seguridad, que es uno de los temas fundamentales, estabilidad, seguridad y rentabilidad. Si yo voy a hacer una inversión en Ulaanbaatar, por allá en Honolulu, lo primero que tiene que haber es seguridad, estabilidad de largo plazo. Yo le decía, las inversiones energéticas son cuantiosísimas. Ya yo les dije ayer, el viernes, 250.000 millones se calculan de inversión para recuperar y restaurar esa industria y poder usar ese petróleo de la cuenca del Orinoco extrapesado, que es una emulsión prácticamente que no se, con bombas, y hay que diluirlo y hay que calentarlo, hacer un sinnúmero de cosas adicionales que no es tan fácil hacerla. Entonces todo eso tiene que tener rentabilidad. ¿A qué precio lo voy a vender? Si por demás el West Texas intermedia está por debajo de los $60, si tú le descuentas 60, 20 por lo menos dólares más costo de producción, si en el mercado está este petróleo que voy a producir extra pesado, crudo, que no tiene mucha gasolina, que no tiene mucha nafta, que no tiene querosén para el avión, que lo que tiene son pesados, asfalto y etcétera, y búnker y diésel, y ese petróleo, si el Texas está a 60 y ese, por ejemplo, va a estar a 40, más mayor costo de producción, energía, combustible, mano de obra, tanque, mayor mantenimiento, reparación de... Entonces, ¿cuál es la rentabilidad? Entonces, tiene que haber esos 3 criterios, no solamente seguridad, pero cuando hablo de la seguridad, lo digo por esto, se le promete seguridad a los inversionistas en una reunión que hubo el sábado, creo que fue, pero mientras tanto, oigan lo que está en la prensa todavía aquí, Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajen o que salgan inmediatamente de Venezuela. Eso es actual, el régimen sigue intacto. Diosdado Cabello, el ministro de Interior, el Faride de allá es Diosdado Cabello, que salen con unos colectivos, un grupo de gente a dar palo y en la calle y a parar carro y a coger celular tuyo para ver si tú apoyas a Estados Unidos. Dice, le advierte a los americanos que afrontan graves riesgos.
Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Qué seguridad tú le puedes dar a esos ejecutivos para que vayan y que inviertan? Yo estoy en esa parte nada más, ahorita entro en lo de la rentabilidad. Alertó este sábado el gobierno que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de apoyo a los Estados Unidos. ¿Usted está oyendo? Sí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Easier said than done, como dije ahorita. Es más fácil decir que hacer. Venezuela sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses. Eso lo dice la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos, del Departamento de Estado. Hay reportes de grupos de milicias armadas, los colectivos que le llaman, cortando carreteras, o sea, poniendo retenes y te paran su celular. Imagínense usted, y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos. Y a los ciudadanos americanos les advierten que afrontan riesgos graves como detención ilegal. Ustedes vieron que acaban de liberar unos cuantos presos políticos, dice González Urrutia, que de esos ni 1% de los que están presos. Un bulto paseo, un aspaviento ahí, como estamos cumpliendo con Estados Unidos, que dice que cree que está a cargo de la situación en Venezuela. Pero la situación en Venezuela la tiene el que maneja el día a día realmente. Lo del dinero y del manejarlo, eso bien pudiera ser. Hay un decreto interesante, ahorita se lo comento cuando entremos en la parte de rentabilidad y de economía, pero solo la parte, me circunscribía la parte de seguridad. Dice la Sheinbaum, no, lo vamos a manejar diplomáticamente. Sheinbaum no, la Delcy Rodríguez, parecido a lo de la Sheinbaum, pero los temas reales, puntuales, internos de solución que atraigan inversión, eso no parece que sea tan sencillo. Lo vamos a conocer en la parte final del programa. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.